el otro día de la casa de mi vieja y mi vieja me daba un tupper con las empanadas dulces. Después vamos a discutir si las empanadas son dulces. En mi vieja son dulces y son muy ricas. Y abajo del tupper siento como una lastimadura acá en esta parte. Digo, ¿qué será? Levanto el tupper y me aparece el abono que usaba para ir al cole, tomaba el 52, un abono, lo abro así, estaba mi foto. Creo que era Ciudad de Córdoba, me parece, porque era la línea 52 la que tomaba. Tenía un 5 con un redondel y un color beige, feo como el guardapolvo de mi colegio. Lo miro así y de pronto una mano grande de un viejo guapo trabajador, era mi abuelo Polonio, que me agarra el abono y en la mano de él se transforma en un billete de esos viejos de peso de antes. Y le escucho la voz a mi abuelo, que ya no está, y me dice, con esto yo pagaba el tranvía cuando llegaba del norte, tomaba el tren, bajaba del tren, tomaba el tranvía y me iba al hospital de clínicas. Yo no entendía nada. Y en eso le manotea a mi abuelo, mi hermano Aldo, le saca el billete y en la mano de él se transforma, mirá, es Capicúa, dice. Mira, y me muestra el número Capicúa, un boleto de la 12 de octubre, creo que era el 43 que iba a Argüello. Yo no lo podía creer. Y mi vieja, que no entendía nada, y me dice, ¿qué estás haciendo? Le manotea el boleto Capicúa y en la mano de ella se transforma en un cospel. Y mi vieja se le ilumina la cara y dice, mira, es troquelado. Justo hoy René Baco dijo que mañana dejan de circular los cospeles comunes y vuelven los troquelados para que la gente no se amarroque la guita. Y dice, porque todo sube. Y ahí me acordé que viene la tarjeta sube y que en este país todo sube, sea cual sea el transporte. Esta es la calecita, vamos a dar una vuelta. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola. ¿Cómo anda, Freddy? Uy, me Bien. desbloqueaste un recuerdazo. No. Cuando ¿Cómo nombraste andan? ¿Cómo la les va? 12 de octubre. No, todo. El Bien, abono, bueno, sí. súper emotivo, digamos, esta El introducción. arranque. Sí, terrible. Y sube la gente a nuestra calecita. Claro. Sube la gente. Este, No hace falta la no hace tarjeta. falta, No hace esto, falta esto tramitar es nada. gratis, esto es para que lo disfrutemos. Y la verdad que nuestra ciudad de la que hemos hablado y vamos a seguir hablando, un tema central que la ha atravesado siempre es el transporte. El transporte. Mm. Yo El de transporte. las primeras cosas que hacía, me acuerdo cuando entré al canal hace 20 años, era buscar para los informes de Telenoche en esa época, archivos. No sé, había un Petete Martínez con pelo, con jopo, que hacía copetes arriba de los bondis de la década Claro. de fines de los 80. Aquellos que tenían la trompita redonda, que eran Oh, Mercedes-Benz, eran Mercedes-Benz, esos de Mercedes. sí. 11-14. Claro. Como la casa rodante del Eternauta. Claro, más claro. o menos. Mirá, así, yo exactamente. jugando al vóley en un club, en el Club Suquía en San Vicente, abrazo grande a toda la gente de ese enorme barrio, teníamos como rival a Banco de Córdoba, el Club de Empleados Banco de Córdoba, Quintas de Argüello. ¿Qué era lo único que nos llevaba? El 40. 12 de octubre Quinta de Argüello, no es La Rojas, no. es de, digamos, más de la recta Martinoli, Claro. deben ser unas 6-7 cuadras para Sí, adentro, más o sí, menos. sí. Era 1 hora 20 minutos de sentarse en el 40 en Barrio Altamira, más o menos que lo tomamos, Sí. hasta llegar a Quinta de Argüello. Nos recorríamos todo Córdoba, todo Córdoba. Qué grande que se sentía uno cuando ya chico te dejaban hacerle señas del colegio. Oh, Totalmente. Lo poderoso que te sentías cuando estirabas la mano y frenaba el colectivo. Y en este recorrido que armaste vos de las diferentes formas de viajar por el viejo ticket de tranvía, el abono, ¿no? El abono El abono. que todos hemos tenido, todos hemos usado. Había que ir a renovar el abono. Claro, se renovaba. acuerdan cuando se Sí. renovaba el abono una vez al mes? Sí, 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 sí. Bueno, nos están A la viendo. punta de línea. Punta de línea. Nos están viendo por YouTube un montón de gente que se queda prendida en la programación del 12. Esto es la calecita. Hasta ahora, le tenemos que decir, porque la parte periodística nos tira más, mañana habría colectivos, Bien. por lo menos acá en Córdoba, así que sé que También, están preguntando también de mucho. actualidad podemos También de hablar. También de ahí. actualidad Claro. podemos hablar. Claro. ¿Pero hubo colectivos siempre? Eh, ¿De qué época más o menos no. era? A ver, desde la mismísima fundación de la ciudad, el hecho de trasladarse dentro de esas 70 manzanas fundacionales, al comienzo era sumamente sencillo porque había dos grandes límites naturales
que impedían que la gente los atravesara. Uno el río Suquía, hacia el norte, Claro. y otro el arroyo La Cañada, hacia el oeste. Todo era cerca. Todo Todo queda era ahí cerca. nomás, digamos, claro. Todo dentro de esas 70 manzanas, no mucho más. Y la gente lo hacía caminando a caballo. Es más, el primer puente que une lo que hoy es el centro histórico con el oeste, a través del arroyo La Cañada, fue construido hacia finales del siglo XVIII por el Marqués de Sobremonte, que es donde hoy está el puente de calle 27 de abril. O sea, Fede, hicimos puente primero la cañada y después el río, mucho Sí. después. Mucho después, Claro. sí, mucho después del río. Mucho después del río. El primer Claro. puente es ese, que lo construye el Marqués de Sobremonte para unir el este con el oeste. Y hay De una ahí historia- el paseo sobre monte, ¿no? Claro, que está ahí, claro, digamos, en ahí esa. el Unía Paseo Sobremonte, justamente. municipalidad. Ujú. Hay una historia muy divertida que la gente, al ser el primer puente, no confiaba y pensaba que se iba a caer. Y el Marqués de Sobremonte, para demostrarles que ese puente funcionaba, se sentaba los domingos a la mañana a leer. Qué hermosa imagen, ¿no? Mira, como acá estoy piola y Acá no pasa nada, no se va a caer. No pasa nada. Y tenemos que prácticamente hasta finales del 1800 para encontrar el primer transporte público. Claro. ¿Sí? Porque hay una cosa que hay que pensar, y esto lo vamos aprendiendo también con la calecita, es que la mancha urbana de Córdoba es relativamente muy nueva. Bastante nueva. Bastante nueva. Antes, ¿cuál fue el primer barrio fuera del centro? Fue muy buena esa aclaración, porque siempre cuando nos dicen, ¿y cuál es el barrio más antiguo? Bueno, Claro. fuera de lo que es el casco histórico, el barrio más antiguo es 1869, Barrio General Paz. Barrio Coqueto. Sí. Barrio Coqueto, barrio ferroviario, que es el primero que cruza la frontera del río, con la enorme ventaja que no había desnivel. ¿Sí? Claro. No había barranca, entonces el río se cruzaba fácilmente. Por eso también Nueva Córdoba es Nueva Córdoba, Ujú. porque nos costó un Perú cruzar, Sí. trepar la barranca. Totalmente. Eran las famosas Barrancas del Sur, que es Claro. don Miguel Crisol, el que viene con la idea de hacer lo que él llamaba una Córdoba nueva, estamos hablando de 1889 aproximadamente, y recién empieza todo un proceso ahí para desarrollarlo junto con el Parque Sarmiento. Y ahí me vuelvo a Barrio General Paz. Sí. Por ahí anduvo el tranvía, que fue el primer Claro. medio así como, qué cheto, me tomo el tranvía. Es el primer medio de transporte público de la ciudad de Córdoba, el tranvía. La ciudad del país donde más se sostuvo el sistema del tranvía fue Córdoba, Mira, más de 80 años. La concesión la gana una empresa que era el Tramway Córdoba, o sea, empleados cordobeses, pero con capitales ingleses, Claro. el Tramway Córdoba, en el año 1878. Y el primer tranvía unía lo que hoy es Barrio Güemes, en aquel momento Pueblo Güemes, con el Paseo Sobremonte. Y tenía algunos datos curiosos, por ejemplo, los alumnos de medicina, los de la Escuela Nacional, los de la Escuela Loreto, nadie sabe por qué, de la Loreto, y los alumnos de Ciencias Exactas viajaban gratis, en esto que decíamos recién del abono, viajaban gratis por 2 años. Y otro dato es que los empleados municipales y los sacerdotes viajaban gratis por 50 años. Esos siempre, beneficios. siempre Daniele y el Subén Siempre a la presente. vanguardia de los... Sí. Y El los tatarabuelo y los sacerdotes. Bueno, Exactamente. también Córdoba hay que entender que no sé si debe haber sido la densidad de curas más alta del país. Sí, Sí. sin lugar a dudas. Sí, por la sí, cantidad de sí. iglesias y congregaciones que había. Tal cual. Sí, sí. Así que los municipales Por no, bueno, 50 años. ya tienen para darle si quieren a los municipales pobres, pues siempre le dan. Una ahí más. tienen. Una- Ya tenían derecho antes que tenían el transporte público. Apenas Ya se tenía. inauguró, ellos ya se aseguraron 50 años maestro. de gratitud. Hay una imagen muy linda del tranvía, el que llegaba a San Vicente, Ujú. que era tirado a caballo. Claro. Eso claro. que estamos viendo es Córdoba. Sí, Sí, de eso eso es ya es Córdoba. más eléctrico, ¿no? Ya es un Claro. tranvía. Fíjate la publicidad que dice Mediditas Thompson y William. Thompson y Williams. Thompson Thompson y y William, William. bueno, y Sí, Coca-Cola al frente, pero claro, ya estos son los tranvías que todavía hay algunos lugares que vemos las vías en la Sí, ciudad, sí, ¿viste? sí, Que todavía sí. se ven. ¿Se acuerdan ahora de algunas? Yo en Alberdi. En Alberdi está clarísimo. León Pinelli, Sí, sí, 27 sí, de sí. abril. No sé si en Barrio General Paz hay un tramo. También en donde- Barrio General Paz había. Por ahí algunas. quedan medias desnudas las Sí. vías. Bueno, enfrente de la catedral, sobre 27 de abril, la Independencia, hace 2, 3 años. Cuando fue lo de la supermanzana y Lo de la demás, la supermanzana. sacaron porque todavía estaban ahí muy Claro, presentes. ahí habían encontrado restos de vía y bueno, se decidió también ponerlo en valor. Y esto que dice Nacho, que digamos es muy importante, los primeros tranvías, lógicamente, tracción a sangre,
tirados a A caballo, caballo. hasta el año 1909. Esta mañana el En zoológico perdió su sí, calma habitual. muchísimo tiempo. En 1909 aparece el primer tranvía eléctrico. Mira, creo, Fede, que el subte más viejo que tiene Sudamérica es el de Buenos Aires. Sí, Y es más o menos de esa época. Del 13. del 1913. De 1913. 1913. Y estaba, yo lo había notado un día que íbamos a hablar del transporte. Estaba, creo, que era el 9º subte o el 8º subte en el mundo. En el mundo. El primero. Londres. El primero Claro, Londres. claro, el primero claro. Londres. Subway. Los tipos es como que llevaron Irlanda. las vías para todo Claro, a todo el sí, mundo. sí. Bueno, en esta primera aparición de los tranvías eléctricos, acá los capitales seguían siendo ingleses y la empresa era empresa de tranvías Córdoba de Londres. Mirá. Mira. Córdoba de Londres. Ese era el. Tuvo que intervenir calculo la que le entraba en el policía y los tranvía bomberos. todo el nombre, ¿no? Ahí estaba el tranvía tirado a caballo. ¿Qué, con 2 caballos nomás tiraban esa bestia? Deben haber sido percherones de los Había que buenos. hacer fuerza, ¿no? Y cuando había que hacer subidas. Subida. Bueno, yo aprendí relativamente, ahí se nos metió el monociclo. Creo que se Él escapó nuevo. Siempre aparece. Porque se escapó. iba a la terminal, se iba a la Sí, terminal. escapó. Yo aprendí hace poco que hay bajadas y subidas, depende cómo la agarre, Claro. en Córdoba, que son clara muestra de que antes la tracción a sangre era importante. Son, por ejemplo, la bajada del Bear, la bajada, ahí están viendo el tranvía tirado a caballo. La bajada del Bear, la Monseñor Pablo Cabrera, Claro. sí. La Roca, la Que hoy Jura hacerle Argentina Roca. en auto es una cosa tan Una fácil, pavada. ¿no? Y vos decís, había que hacer esfuerzo, ¿no? Bueno, hoy mucha gente que se quedaba a pata por el paro colectivo, te la debo hacer, cualquiera de esas son Y cuesta arriba. un buen ejercicio. Claro. La Martín García. La Martín Bueno, García es sí, recta, sí. es recta. Todos hemos suspirado en algún momento, hemos acomodado las tripas. Cuando no había dinero para ir al Little Park o al parque de diversiones, uno subía y bajaba varias veces la Martín Han García. llevado a los chicos a la Martín García. Claro. ¿verdad? Le decís, Sí. párense un poquito y cuando hace, "What?". Sí. Otra que es acá en la Menéndez Pidal, la bajada del puente 15 Claro. también era una Uy, esa es pendiente que tremenda, sorprendente. sí, sí, sí. Y en la zona de Acosta, Altamira, ahí en la parte alta de San Vicente. La Agustín Garzón, También. la subida de la Agustín Garzón. Vamos a decirle, le vamos a contar por dónde se pueden comunicar con Dale. nosotros. Tenemos teléfono 3516-201-206. Ese el número. Nos pueden mandar un WhatsApp. Ahí ya están llegando algunos mensajes de los abonados a la cátedra. Dice Miriam, dice, hola, buenas noches. Acá mirando su programa, muchos éxitos. Me encantan sus historias. Son las historias de todos. Son la historia de todos los cordobeses. Es más, si tienen fotos de cospeles, yo les Sí, pido, sí, mándennos. O de boleto Capicúa. O boleto Capicúa. Bueno, eso Hay sería gente que los espectacular. guarda, ¿no? Sí, totalmente. ¿Saben cuánto vale un cospel? Hoy, un cospel de Córdoba. ¿En Lo dónde tengo los acá. venden? ¿En dónde los venden? Uli, si querés. Ah, mira. Lo tengo acá en la compu, lo busqué. Yo buscando imágenes de cospel, porque creo que el último que tuvimos en Córdoba era un cospel dorado. Era más pesado que mira, los Sí, originales. más moneda. Claro, más moneda. El Sí, sí, primer sí. cospel de Córdoba era medio una cagadita. Era Muy liviano. ¿Se ¿Se Era acuerdan muy liviano, dónde sí. los comprábamos? Ay, En las casillas de Emir. Emir. Mira. En las casillas de Emir, ahí, bueno, yo en Colón y General Paz. Transporte estaba- Emir. Sí. Sí. ¿Cuál ibas vos, Fede? A la de Colón y General Paz, enfrente Colón y del General correo, Paz. que venía la tira del Sí, blister, La llamémosle. tira de Cospele, La tira de claro. Cospele, Una 10 tira de El- Cospele. un ruido inconfundible. Yo Sí, creo que sí. era el ruido Ese era mismo. parecido a Exactamente. este Y ruido. con la boca, tac, Tac, abrías y exactamente. sacabas. el- Sí, sacaba el cospe. Es como tratás de sacar una sola. Sí, que porque no se te después rompa se todo, te ¿no? pierde. Sí. Bueno, miren, en Mercado Libre A ver. hay alguien que vende cospeles. 3.800 pesos si querés comprar un cospel. La unidad. Una unidad, sí. Tienen de primera sección acá un vendedor, después tiene otra cotización, es 1.300. Se ve que no hay una cotización, hay un blue. No, Claro, no, sí, no han sí, sí. logrado El cospel regularizar. Son de los más, de los últimos. Y de los más viejos. Aunque Ahí del troquelado con el escudito, ese me encantaba a mí. vos sabés que troquelado no ¿No? encontré. Ahí lo estamos viendo. Esto es en Mercado Libre. Mirá. Hoy, la cotización. Valen más o menos lo mismo que un pasaje colectivo. 1.500, 1.200, 1.400, claro. Y hay uno que lo vende, ya se zarpó, dice, Cospel Ficha Colectivo Ciudad de Córdoba, 4.800 pesos, es el de segunda. Me parece que está un poco excedido. Hay ofertas más interesantes. Aprovechen que viene ahora el Black Friday. Friday, eso, qué claro, sé yo. hot no sé Y cuánto. te compras un Cospel. ¿Tuvieron en su casa Cospeles después
Desde el 2012 no hay cospel en Córdoba. Sí, Ah, siempre mirá qué alguno buen dato. quedó, viste, por ahí abriste un cajón y apareció. Exactamente. Lo que no me acuerdo es segunda ¿por qué había primera y segunda? Era, la primera era, digamos, la gran mayoría de los barrios, los de segunda uno los tomaba para el 500, 501, Claro, 600, del 601. 600 de hoy, claro. Que eran como en esa época, era la circunvalación. Claro, los era colectivos que no entraban al que centro. no entraban al centro. Y de ahí quedó, bueno, los 600 todavía juegan. Sí, está. La verdad que es todo un viaje. El de hoy, de la Calecita, es todo un viaje. Los estamos leyendo. Mándennos mensajes, los estamos leyendo en vivo. También nos pueden escribir los que nos ven en YouTube, en el 12, que siguen la continuidad de la programación. Y los que nos están viendo por DirecTV, en el canal 135, que es la señal del 12 en DirecTV, también sean bienvenidos. Se pueden comunicar al WhatsApp, que es fácil, 351-6-201-206, y es el número de la Calecita. Entonces, todas las cosas geniales que planean Nacho y Fede en la Calecita se pueden sumar ahí, y es como los avisos parroquiales los pasan ahí al grupo. Sí, está lo pasamos todo, todo ahí. O sea, ¿Qué Freddy, una cosa que recién cuando decías lo de tracción a sangre y las subidas, una de las primeras líneas de tranvía fue la que inauguró Marco Juárez cuando era gobernador, que iba desde el centro hasta Alta Córdoba. Lo que hoy es Alta Córdoba. ¿Sabes dónde descansaban esos pobres caballos cuando llegaba la noche después de haber traqueteado todo el día? ¿En dónde? En lo que hoy es la Plaza Rivadavia. En En pleno pleno- corazón de Alta Pleno Córdoba. corazón. Ese era el lugar en donde, digámosle, era el garage donde se guardaban los vagones y los caballos. Y para sortear esa subida, había dos tipos de pasajes. Uno se llamaba pasaje con pupo y el otro pasaje sin pupo. Uno era más caro Me muero. y uno era más barato. ¿Cuál era la diferencia? A veces, bueno, esto no ha cambiado, digamos, el tranvía iba lleno, repleto de gente. Cuando llegaba la subida, la barranca, y al caballo a veces no le daba la nafta para pasarla. Sí. Entonces, los que habían pagado el pasaje sin pupo, el más barato, se bajaban a pechar. Y los con pupo Y miraban. los con pupo Los desde miraban de arriba arriba. fumando un habano, leyendo el diario. Como unos bacanes. Exactamente. Así seguían bien. Primera clase, segunda clase, como en los aviones. Sí, acá con el tranvía. Hay que agregar un detalle de por qué Marco Juárez inaugura esa línea de tranvías hasta Alta Córdoba. Porque él era el dueño de los terrenos. Entonces el negocio era redondito. Yo te doy hasta el servicio de conexión del centro con Alta Córdoba. Marco Juárez, Rodríguez el Busto y Cárcano. Eran Cárcano. todos los dueños de ese Socios. lugar, te vendían el terrenito con el servicio del transporte que llegaba hasta esa zona. Algún día nos vamos a zafar de un chanta así. No, pero ¿Cómo es- la ven, Es muy raro que eso se repita en la Argentina. No volvió. No volvió sucedió nunca a más. pasar. No, y además, esto que dice Nacho, también construyeron el primer puente. Porque, digamos, había que unir este nuevo barrio de los cuales ellos eran los dueños de la tierra con el centro. Entonces solucionan el problema con el tranvía. Pero había que unirlo a través de un puente. Bueno, el primer puente, ¿A dónde fue? que exactamente, que hoy es el puente centenario, se llamaba Puente Juárez-Selman. Y ese es recién que hablábamos de los puentes, que vos me decías primero sobre la cañada y después sobre el río. Bueno, el primer puente sobre el río es lo que hoy es el puente centenario, que se llama así desde 1910, con motivo del centenario de la Revolución de Mayo. Pero antes era Puente Juárez-Selman. Qué bárbaro. Los Juárez Selman tenían esa cosa de ponerse los nombres. Todo. No Todo el dejaban tiempo. nada. No Todo el dejaban tiempo. nada. Sí, sí, sí. Dice por acá, nos escriben por WhatsApp. Freddy dice, chicos genios, dice, nos encanta el programa, los saludamos. Emma y Facundo. Son del hostel rodante, mirá. Y fue nota de Seguimos. Ajá. Hablando de transporte, tuvimos en Córdoba la línea de ómnibus urbano más largo de Sudamérica, la línea T, de transversal. Era de las primeras épocas de TAMSE. Y la empresa Ciudad de Córdoba llegó a ser la tercera empresa de transporte más grande de Sudamérica. Mirá vos, lo que nos cuenta Emma es curioso. Yo una vez, no sé si ustedes ven a veces los carteles que hoy son de LED que dicen el inicio y el final del Sí, recorrido. Sí. Yo me acuerdo, había una línea, creo que era la 12, te llevaba de Chácara de la Merced hasta casi Villa Retiro. Casi Villa Retiro. Y así, bueno, y capaz que no es la más larga. Hoy no sé cuál es la línea más larga, pero sí, es larga Córdoba, es grande. Uno de los ejidos municipales más grandes del mundo. Del mundo. Sí, Sí. Del mundo. ¿Qué tenemos? ¿Más de 400 barrios? arriba de cerca de 500 creo que sí, son sí, los sí, barrios de digamos, Córdoba. Sí, sí. Con este crecimiento de la mancha urbana que decías vos, más reciente, sí, tranquilamente. Otro detalle que ya Sí. hoy no está en los colectivos, que en el fondo
tenían una fila única. Claro. O sea, de verdad que te Sí, querías, sí. te sentabas al fondo Sí. y volabas, porque ahí era como sí. ibas saltando, porque era primero que era alto el lugar. Sí. Y después que saltaba y saltaba para todos lados el Bueno, colectivo de ahí. calle que salta la gente que nos ve en Jofre Norte, en Barrio Patricio, San Jorge, la Alsina que cruza Barrio Jofre Norte, paralela al Alto Laguirre, el que Claro. vienen por Alto Laguirre, los que van Y al vuelven centro, por el otro. Ujú. y exactamente. vuelven por la Alsina. La Alsina, tranquilamente, podés, pero es una montaña rusa. Y tocando el techo. Y va, sí, al fondo. Vas y cabeceando. soltando. Dice, qué bueno verlos, hacernos activar la memoria que tanto nos hace falta, dice Alejandro de Matienzo. Bueno, Ale, un gusto que estés ahí. No, hoy se activó el WhatsApp. Hola, genial el programa, los estoy mirando por YouTube desde Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Cada vez que ando por Córdoba, llevo a alguien a conocer la Martín García, soy de Cosquín. Mirá, estamos ante es sí, patrimonio de la humanidad la Martín Sí, García. sí, un fenómeno. Digamos, hay que proteger esa calle, tiene que ser patrimonio. ¿Hemos explicado dónde queda? Para No, los que no, 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 conocen, no. Barrio San Martín. Barrio San Martín, Exacto. claro, es uno, Avenida Santa Fe, después esa calle se llama Palestina, una vez que cruzas la Santa Fe, la primera esquina es Martín García y doblando a la izquierda Ujú. viene la bajada. Ahí es la bajada, el Bajo Galán, donde desapareció Claro. Martita Stud. Sí. Más o menos. De hecho, Martita Stud desaparece ahí sobre calle José María Galán al 700, me parece que es la casa, y es muy cerquita de ese lugar. Mira vos. Muy ¿Sabe, cerquita de ese sabe lugar. que había antes también como referencia a esa zona la INTI? ¿Se acuerdan que era la Sí. embotelladora? Bueno, La estamos Coca-Cola. claro, Sobre la Martín Castro García Barros. está un poquito más atrás. Al lado de las digamos. monjas. Claro. Claro. Al Mirá lado vos. de lo que era el Colegio de la Inmaculada. Nunca hicieron más nada ahí. No, No. quedó ese terreno vacío. Es más, también. este año, al principio de año, como que le desnudaron la fachada, porque antes tenía todas publicidades Sí. y ahora se puede. Yo una vez me acuerdo si para el cole o qué, fuimos a la Coca-Cola. Estaba soñado. Nunca supe cómo se hace, pero uno va con la ilusión de decir, bueno, me vuelvo y me traigo la receta. Hola, buenas noches, un saludo a todos, en especial al Nacho. Dice, en la subida de la Martín García al tranvía, algunos vivos solían ponerle una piedra en la vía, así saltaba fuera de riel. Dice Jorge de Unquillo, que ya nos cuenta, Jorge, atrocidades que hemos hecho. los Claro, cordobeses. ya. Somos moqueros, está bien. Los copeles de segunda también se usaban después de las 12 horas. Claro, las 0 es horas. verdad, es verdad. Aprovecho esto para decirle a todos los que quieren saber, hay colectivos mañana, hasta ahora UTA Córdoba va a levantar la medida, va a cumplir con lo que dijo, que era 24 horas. Los copeles de segunda se usaban después de las 0 horas. Se habrá discutido con los choferes porque estaban desde las 23:15 esperando y llegaban las 005 y no te querían recibir el cospel de primera. No me acordaba de eso. Ah. Mira, ¿qué tenemos ahí? Eso que es un 70 y algo debe ser. Porque era un poquito más caro el de segunda, además. ¿Era ¿no? más caro? Claro, tenía Sí, otro. era más caro. Mirá ese. Mirá Mirá qué lo lindo que es ese colectivo. bondi. Bueno, No hace tanto eso, ¿eh? último tranvía en Córdoba, 8 de octubre de 1962. Ese fue el último día que circularon los tranvías. Y bueno, ya aparecía otro sistema de transporte desde hace algunos años que es el colectivo con, bueno, vos recién nombrabas a algunas empresas que ya no existen. ¿Se acuerdan de la San Alfonso? Ujú. ¿Se acuerdan de la Unión? Unión sí, Unión me Bueno, acuerdo. Coniferal, lógicamente, Claro. 12 de octubre, lógicamente, bueno, fueron transformándose. Yo La sí me 12 acuerdo de San octubre era Alfonso. verde. Bueno, ahí ya el Uli nos mató con la foto. Ese era Esto, bien estamos hablando veterano, de, ¿qué años? Y década 60. del 50. Los primeros colectivos que compra Córdoba, una vez que se van los tranvías, ¿saben a quién se los compran? ¿A quién? Alberto J. Armando. Al suena? don de la bombonera. ¿Cómo se llama la cancha de Boca? Alberto J. Alberto Armando. J. Armando. Además de ser hincha y presidente de Boca, tenía una empresa de transporte Mirá y vos. le vende los primeros colectivos a Córdoba. Qué pedazo de cuelgue. Mira, en el WhatsApp nos acaban de mandar, Uli, si podemos, lo mostramos en la compu. Hola, saludos a todos. Los encontré en un álbum de fotos que tenía mi mamá y me los quedé como recuerdo. No, mira, son todos capicúa. Son, Uy, qué Oh. hermoso. no qué no hermoso. todos, pero ahí vi un par o sí vi un par de capicúas. Mirá todo lo que tiene. Mirá lo que son todos esos boletos. Qué habilidad en su momento del chofer, ¿no? Porque te cobraba, Sí. te daba vuelto, te cortaba el boleto, te lo daba en la... Era una cosa Sí. que era un, Sí, sí. un múltiple Multifunción. uso. Era Sí, multifunción. sí, sí, sí. Sí, el famoso el chiste es el negro Álvarez, va a Argüello, ahí está justo, Argüello. Dice, bájate a Argüello que no hay para vos. Dice, pasa que para no voy a Argüello, Córdoba, bájate a Argüello. Córdoba, Mirá, Argüello. es Juego- Coniferal, dice, ¿no? Me parece Sí. mirá, Abajo parece parece que Coniferal. dijera Coniferal, ¿no? Y Coniferal
Confederal, me acuerdo también del famoso hecho con cal, de haber hecho otros 0 kilómetros más Claro. en la parte de ¿Y acá. sabe dónde se presentaban? ¿Dónde? En el Coniferal. En el Coniferal, En el parque, en el Parque Sarmiento. Bueno, estamos acá disfrutando un montón. Nos vamos a tener que ir a una pausa. Como siempre, las pausas en la calecita son especiales. Yo estoy buscando la apertura de Bonanza, ya la vamos a encontrar, porque quiero ver ese mapa prenderse se va fuego. quemando. Que se va quemando. Volvemos ya, pero no se vayan, ¿eh? En la isla. Aquí, celebrando. Viviendas. Informes en Galería San Martín, segundo piso y filiales del interior. De todo con Landricina. Refleje buenas ondas, espejos almanaques y la más completa línea de espejos decorativos y publicitarios. Fabrica y vende Buenas Ondas, Juan 23, 1957. Esto es Caribú. A la negrita, a la negrita, a la negrita le gusta Caribú, la máquina de hacer bailar. ¡Aleluya! RN acaba de nacer. Es igual, a un recién nacido de verdad. ¿Las manitas? Igual. ¿Carita? Igual, a un recién nacido de verdad. RN. Un muñeco tiernecito, tierno como tú. Igual. Chesterfield, el americano más famoso, presenta el estreno de Los vientos de la guerra. La miniserie de más resonante éxito desde raíces. 40 millones de dólares en producción. Filmación en toda Europa y los Estados Unidos. Y un elenco multiestelar. Los vientos de la guerra por este canal. Porque también en televisión, Chesterfield crea el espectáculo. ¡Felicidades! Mañana, Super Show en Po. Un espectáculo los precios, un espectáculo la calidad. Mañana, Super Show en Po. Cara a cara con su próximo televisor. Usted elija. Ver botones, palanquitas, lucecitas, rejitas, parlantitos o ver televisión. Grundig, la sobria sencillez del número 1. Perdón. Usted no le ve cara de caro. Sí, porque es caro, pero es el mejor. En Maipú 233 no es caro. Precios mayoristas, contado o 4 cuotas. Por usted y por mí. Córdoba ya lo tiene. Amortiguador Estiguar con válvula antibloqueo exclusiva. Garantía 1 año. ...1960... ...1985... ...25 años televisando progreso. Después Raúl Villacorte dice, San Alfonso eran amarillos los colectivos. Exactamente. Después Laura Aparicio dice, ¿sabían que en la Martín García se dio una piña a la Rana Valencia? Dice Daniel. Mira, no lo sabía. No, Laura dice, Daniel la Rana Valencia. Daniel la Rana Valencia, claro. Yo le cambié el nombre a Laura. Y por acá Nelu me decía que es municipal y que ella siempre tuvo que pagar el colectivo. Bueno, estamos hablando de otras épocas. Ya saltó el SUEM. Pasaron esos 50 años. Claro, se venció. Se ha pasado un tiempo. Y quería leer este mensaje y ya nos vamos con un momento dulce, Nacho, Dale, ¿no? sí. ¿Qué tenés ahí? Esto, los famosos walkie-talkie. Uy, sí. No. ¿Hay alguno que haga ruido? A ver, espera, ¿cuál es el que tiene el que tiene batería? peso es el que tiene batería. Batería de 9. Vamos. Tiraba vos la antena, la conexión. No, mirá.
Hola, Nacho. Hola, hola. ¿Vos ¿Juguete de tu casa? de mí y de mi hermano, claro, hemos jugado durante años. A ver, viste, vos te ibas uno a una pieza, el otro, cuando salías a la calle ya intentabas una comunicación y eras un rey de la cuadra. Totalmente. A ver, hacemos un poquito de ruido mientras yo leo este mensaje. Gracias a Dios. Atento, Freddy, atento. Escucha. Cambio fuera. Te escucho, Cuervo, te escucho. Gracias a Dios tuve el privilegio de viajar en un tranvía. Llegamos a Córdoba en 1960 desde Cerrezuela, provincia de Córdoba. Después lo sacaron, no recuerdo dónde fuimos. Era muy chica y apenas venía del interior. Claro, vos sabés lo que venía de Cerrezuela, que ahora has venido en tren. Porque el tren llegaba a Cerrezuela. Sí, claro. Sí, en por tren. las minas en esa época. Sí, y del tren del norte, desde la vieja Ruta 9. Dice, recuerdo que a la mañana viajaba con un cospel, a la tarde con otro. Los cambiaban. Yo lo que sí me acuerdo, y bueno, y sigue el mensaje, me dice, tomaba el colectivo 43 de la empresa 12 de octubre a Cerro Norte, Argüello. Vos sabés que es cierto, y mucha gente le pintó el lagrimón de lo que era René Baco, me acuerdo en el informe ya, así como hoy lo miraban a Jorge y esperaban que diga si había paro o no había paro, mañana va a haber colectivos en Córdoba. Cuando aumentaba el cospel, sacaban todos los cospeles y empezaba a valer otro. Claro. Había que cambiarlos, sacarlos todos del mercado y meter el nuevo. Era todo un juego de especulación. Para que la gente no haga copio y compre el que estaba circulando, entonces decían, estos no van más. Ahí aparece el troquelado. Un invento para cambiarlo. Exactamente. Bueno, ¿algo dulce, Nacho? Sí, porque la que estamos viviendo es justamente la semana del alfajor. Esta que estamos, desde el 1 al 7 de mayo. Y tiene una historia muy, muy particular el alfajor que lo vincula mucho con Córdoba. Primero hay que decir que es un postre árabe que se llamaba el alajú. De ahí viene, que era con una masa, con almendra, con un almíbar, pero era solo la masa. ¿Pero eso en dónde? ¿Acá? No, viene desde Arabia directamente. Tiene todo un camino. De ahí lo toman los españoles, ellos se lo llevan a España este producto, empiezan a tomar esa masa y a ponerle jalea o mermelada entre dos tapas. Luego son los reposteros andaluces los que le van agregando otras cosas y ya le hacen cierto decorado exterior también a ese producto. De Arabia a España, de España a Europa y de Europa a América. América ingresa, por supuesto, a Cuba, a Santo Domingo, son los primeros lugares donde llega. Sigue esta tradición del alfajor hasta que finalmente lo podemos ubicar en Argentina. Argentina, con el dulce de leche. Y en Argentina hay dos provincias que son las protagonistas del alfajor. A ver si estamos de acuerdo. Córdoba y Santa Fe. Oh, no, el santafesino no me gusta. Mirá que yo soy fanático de... A mí me gusta más lo de Mar del Plata. Ajá. Yo soy más de Mar del Plata. Pero, digamos, como alfajor... Bueno, no, el de Mar del Plata también. Uno es tradicional y el otro es histórico. Yo me pegué un clavo una vez, compré alfajores y traje alfajores de Santa Fe. ¿A vos te gusta? Bueno, vos sos santafesino. No, sinceramente, yo soy santafesino, pero tampoco me gusta. Porque la galleta es distinta. Es una galleta distinta, tiene como un glaseado blanco arriba y dulce de leche. Y la historia justamente dice que el primer alfajor de la Argentina es el merengo, el histórico alfajor santafesino. Era propiedad de un señor que se llamaba Hermenegildo Zubeiría y que él le decían, su gente amiga, le decía merengo. Y a partir de ahí crea un alfajor con esta marca. Merengo. Año 1851. Bien. En el año 1853 llegan los constituyentes a Santa Fe. Eso te iba a decir, 2 años antes de la Constitución de la propia del 53. Constitución. Claro. ¿A dónde se alojan? Arriba de la fábrica de alfajores merengo. Ah, mirá, o sea, nuestra Constitución tiene origen de alfajor. Y todos los constituyentes comían alfajor. Todos ellos constituyentes comían alfajor. Y cuando cada uno volvió después a su provincia, ¿qué llevó de recuerdo? Alfajores merengo. De ahí viene, si vas para tal lado, tráeme alfajores. De ahí viene la frase, trae alfajores, viste que... Y la foto que veíamos Esa es uno de los primeros locales de merengo en Santa Fe. Ve que dice arriba, dice alfajorería, dice en los costados. ¿Existe todavía, no? Sí, hoy es la firma más reconocida de alfajores. Es más, hay una historia, los Midachi, una marca santafesina, cuando vos ibas a sus shows, ellos eran auspiciados por merengo, y te regalaban un merengo grande como si fuera una torta, un alfajor gigante que venía en una caja, y siempre en esa caja se contaba la historia del alfajor. Bueno, y los constituyentes se llevan de recuerdo entonces el alfajor merengo, el alfajor tradicional de Santa Fe. Unos años, pero muy poquitos años después,
llega a Córdoba un señor llamado Augusto Chamás. Me suena. O como venía Acá la veo como más cerca. Como venía de Francia, podríamos decir Auguste Chamás. Era Chamás. su nombre. Ingeniero químico, Sí. venido desde Francia, que llega a Córdoba con la idea de instalar una fábrica de perfumes. Bien. Bueno, ahí lo tenemos Ahí lo justamente. vemos Ese a es don Don Auguste Chamás. Tiene un aire catalán de Talleres. Sí, bueno, que se hace los bigotes. Algún día va a volver catalán. Y ese era este personaje francés que llega a Córdoba, intenta con esta fábrica de perfumes, pero se ve que para la época era más fácil bancar el chivo que atender a los golosos. Mira. Se casa este hombre, Don Auguste Chamás, con una mujer santiagueña. Ella era Mercedes Lezama de Olivera, que aparentemente en su infancia, en su juventud, había vivido en una especie de convento con unas monjas y ellas le habían enseñado la receta del alfajor. A partir de ahí, don Augusto dice, che, con los perfumes no nos está yendo bien. No, está yendo bien. ¿Por qué no nos vamos hacia el alfajor? Sí. Y empiezan a fabricar alfajores en Córdoba. Tendría que sacar una Un perfume versión, ahora. claro. El alfajor con el perfume. Así que, mirá, ¿y eso dónde era? Esa es una de las primeros locales San Martín y Lima de la Casa Chamás. Antes habían tenido uno en donde hoy es la Casa de la Memoria, la D2, Sí, digamos, sí, en el sí, pasaje sí. Santa Pasaje Catalina. Santa Catalina. Ahí también tuvieron el primer local. Y tiene Chamás un par de hitos que lo hacen únicos y primeros en algo. A ver. El alfajor hasta ese momento era cuadrado. Me estás jodiendo. Chamás la masa era cuadradita o rectangular. Sí, como y una galleta. Chamás- Sí, bueno. Exactamente, como una galleta. Una galleta. Una galleta. Y Chamás los hace redondos por primera vez en la historia. O sea, todos los alfajores redondos se los debemos a Chamás. A Chamás. Y lo otro que cambió, fíjate, también tenemos una publicidad. Córdoba es famosa por sus alfajores, dice. Lo otro que cambió también esta familia y esta empresa es que cada gusto del alfajor tenga el envoltorio de un color. Claro. Entonces vos sabías que el membrillo era naranja, Claro. que el de pera era verde, que el Sí. de dulce leche tenía... Eso también fue algo que la fábrica Chamás se adelantó a todo el resto y fueron los primeros en introducirlo. Así que mirá vos, Chamás. Y siguen siendo, bueno, sacaron una edición hace poco de los clubes de fútbol. De Talleres y Belgrano tenían unos alfajores. Claro, Sí, alfajores sí, sí. Chamás. Y muchos clubes de Sí, Córdoba sí, sí. que por ahí dicen, che, necesitamos juntar unos mangos o algo. Chamás te lo hace con el logo del club. Del logo del club tuyo y lo podés vender después a tu gente, a lo que quieras, para recaudar algunos mangos en las distintas subcomisiones. ¿Y con todo esto vamos a regalar algo o no? Vamos a regalar alfajores. Vamos a regalar Vamos a alfajores. regalar, sí, sí, sí. Tenemos de la gente justamente de Chamás, a quien agradecemos, a Torcuato, a Gustavo, que fueron los que estuvimos charlando un poco con ellos hoy. Podemos regalar, ¿te parece 4 cajas? 4 cajas, Dale. ¿de cuánto, sabés? ¿De 4 cajas de alfajores? 4 cajas de alfajores, sí. Perfecto. Después pasamos nosotros una lista y lo van a poder retirar los ganadores por cualquiera de las sucursales de Bueno, Muy bien. vamos a hacer una cosa, vamos a participar en el WhatsApp del programa, nos cuentan de dónde nos están viendo, quiero alfajores ponen y después hacen un sorteo los chicos y se van a comunicar con los ganadores. Es fácil porque pueden ir a los locales a retirar el premio los que ganen. 4 cajas de alfajores Chamás para regalar. ¿Es nuestro primer regalo? Hemos regalado el libro en el y un primer libro. claro, y, sí, el, sí, sí. y el primero fue el libro. Exacto. Qué Sí, bárbaro sí, estos sí. chicos. Hoy estamos cumpliendo 4 programas ya. Vamos. Vamos, todavía. Adelante. Ahí leí un mensaje por acá, me encantó. Dice, este programa debería ser obligatorio verlo en las escuelas. Bueno, obligatorio no, No sé, sí. pero podrían darlo en las Y escuelas. una opción. ¿Vos Una que, opción. vos que estás en el gremio de la De docencia. la docencia. ¿Da? Hora Eh, libre. A mí me dan el Rey León. Eh, Claro. Sí, yo creo que. A mí ver, con cole católico me llevaban a ver alguna de Jesús o de la vida de Don Bosco. La vida. No hacían ver esa. Nos han llamado con Nacho, hemos hecho recorridas, hemos hecho caminatas por los barrios contando la historia de la ciudad desde segundo grado a sexto año de la secundaria. Y profes no solamente de historia, profes Sí, de sí. geografía, de lengua. ¿Por qué no incluir la historia de Córdoba? Claro. A mí mucha gente me dice en las redes y cuando me encuentran, y después que hacemos los móviles, seguimos, dice, ay, me encantaría haber tenido profe de Sí, historia como sí. ustedes. Aclaro Sí, que sí, sí, ninguno de estos No, tres no, para es nada. profesor No, no, de no, historia. no, Le no, mandamos no. un saludo a todos los historiadores y profes de historia que salen del pabellón España de la Universidad Nacional Sí, de Córdoba. sí, sí, sí. Y gracias a nuestros profes de historia, que en muchos casos fueron los que nos Totalmente. dieron el El empujoncito, mío, ¿no? Olmos se llamaba.
No El era profe- nada ni de Emilio ni de Ambrosio. Bien. Olmos era el profe Olmito. Le Bueno. decíamos porque era bajito. El de La ustedes, mía, una profe, yo ya le he nombrado ahí en el móvil de Seguimos, Margarita Copa. y, Que nos acompaña además en Sí, algunas nos actividades acompaña todavía. profe de sí, sí. historia que me hacía pensar. ¿Sabés lo que es cuando estamos hablando de algo y está la profe Margarita Claro. al frente? Como que decía, Ah, ¿no? sí, sí, ¿Y sí. vos, Nacho? Y la mía la profe Betty Luna. Betty Luna. Bueno, miren este mensaje. Esto, escuchen, grábenlo en UTA. Único, ¿eh? Gracias, dice Julieta. Gracias al paro de colectivos conocí este programa. Los felicito, Mirá, chicos. bueno. Programón y manda emojis también. Lo mejor del paro colectivo que nos ven a nosotros. Claro, claro. Nunca vi a alguien que agradezca un paro de colectivo. Bueno, Julieta lo acaba de hacer. Por lo menos algo bueno de este día complicado para muchos. ¿Por dónde vamos ahora? ¿Quieren que escuchemos un poco de música? Me Dale. encanta. Y de paso, esto yo te voy a preguntar, vamos a mostrar acá. Este es el disco, se lo voy a agradecer a Martín Carrizo, de Discos en CBA, la mejor tienda online. Si sos fanático de los vinilos, comprale a Martín Carrizo, Discos en CBA. Lindo. Acá atrás hay unas fotos, te lo paso. A ver. Mientras vamos poniendo, permiso, ¿no? Yo veo acá, de este lado, ¿nombro o no? ¿O te quemo sin nombro lo que hay acá? Dale, dale. Y acá tenemos hoy fiesta de cuarteto. ¿Esto de qué año es? 74. 74. En este disco, en estas fotos por acá, anda Cuarteto Serpentina, Carlito Roland, es nuestro Frankenstein. Nuestro Frank Sinatra. Pobre. Se va a levantar Carlito Roland y esta noche me va a tirar las patas. Qué maestro. Carreto Roland con Aldo Custin. En su momento eran un dúo extraordinario y Aldo ha sido de los que más canciones ha escrito lejos. Y sabe dónde están los restos, ¿no? De Aldo. ¿Lo vas a contar? Cuando No es pasen, tan impresionable, ¿eh? cuando pasen por el Bonquebón, miren la maceta. Hay una más. Es real lo que está contando. Es real. Le mando un saludo a la familia del querido Aldo Custi porque yo laburaba con el hijo en la El Pajarito. en con Pajarito. Claro. Es un personaje. Y sí, tal cual. Las cenizas están en una planta del Bonquebón. Sí, están ahí. Bueno, el otro día fui a ver el partido, el Boca River, al Bonquebón. ¿Sí? Sí, fui al Bonquebón con mi hija más Te chica. pusiste retro. Sí, era el único lugar. Lo pasaban, sí, lo pasaban, sí, lo vimos ahí. Es un verdadero ¿Y museo. qué se come en el Bonquebón, por ejemplo? No, minutas. Minutas. Minutas, pizza, lomitos, empanadas, picadas, alguna pasta también. Ajá. Y tiran el café muy bien. Sí, no, espectacular. Es muy espectacular. pro el y es un café, museo, hay una foto, bueno, está Carlitos Pueblo Roland, está Coquito Ramaló, está la Mona Jiménez, Está está Rodrigo. la letra de Custin del Bonquebón, claro, está en toda del una Bonquebón pared, ¿no? está ahí. ¿Y esta pieza con la que Bueno. hemos amenizado esto? Este disco, que se llama Fiesta de Cuarteto, era grabado, fíjense cómo han cambiado las épocas, ¿no? Era grabado en vivo acá, en los estudios de Canal 12. No. Eran esas fotos que A están ver, ahí Le voy a atrás. sacar el celofán para Dale. que la cámara le labure un poco. Era grabado en vivo acá, atrás, en Son todas en escenas los estudios de Canal Del 12. programa. Se grababa, digamos, se tocaba y se grababa el disco. Una Fue- especie de ritmo punta de aquella época. Sí, pero Ritmo con- punta estuvo un montón de años Mucho acá también, tiempo. sí, ¿no? lo que ahora es cuarteteando. Sí, andaba muy bien. Era de los programas más vistos en una época ritmo punta. Con el churro crudo. Y, No sé y bueno, si- con todos estos que venían, todos estos ¿No le músicos. gusta que le digan churro crudo? Omar Pereira el otro día lo sacó al aire en la Mitre, le mando un saludo a Omar y le preguntaron al aire, ahí contó él que no le gustó, que nunca le gustó. Pero era por lo fachero que le decían el Sí, churro, pero al la ser parte de blanco crudo era de creo que crudo. no le claro. gustaba. Ser La parte de blanco crudo era de creo que crudo, no le claro. gustaba. La parte de crudo. Un momento que hemos ¿Cómo vivido. salimos de acá? Bueno. Queda un minuto. Avísenle a los chicos que están viendo ahora que se acerquen al tele, porque se viene un mensaje muy importante. Todas estas bandas tocaban acá y eran grabadas en vivo y después se hacía un disco de vinilo con el programa. Ah, mira. Y lo que acabamos de escuchar, puse este tema porque es realmente increíble, es del Cuarteto Pueblo. ¿Y se llama? Y el tema se llama El Patadón de Kung Fu. El Patadón de Kung Fu. ¿Demora mucho si vos lo ponés un poquito más? No, Porque lo por ahí ponemos. hablé y me perdí. Mientras Sí, sí, con sí, música nos vamos a un aviso que a esta hora, 9:59, a esta hora, ustedes que son chiquitos, antes nos retaban los más grandes y nos mandaban a dormir. Terminó, otro día terminó. Vamos, vamos a la cama a dormir.
Señores padres, finaliza el horario de protección al menor. A partir de este momento, los programas a emitirse pueden no ser convenientes. Para Garat, Moreno, Baco, el agradecimiento para el doctor Carlos Saúl Menem, candidato a presidente de la Nación por el Frejupo, y con las gracias para ustedes que han sido tan amables de seguirnos. Nada más, hasta el martes que viene. Muchas gracias. La noticia del año. Desde el lunes 31 los espero aquí de 19 a 20 en la segunda edición de Noticiero 12. Lalo Freire ya está en la tele. Fachón que tiene. Qué fachón que tiene Lalo, ¿no? Sí. El pintón. Siempre fue fachero ese tipo. Y está igual, ¿eh? Está igual. Sí, está igual. Impecable. Algunos mensajes por YouTube. Leo Estamos. Dice, Valeria, dice, somos Valeria y Nicolás. Nos mandan saludos. Felicidades, recién me uno. Me encanta el programa. La disquería, dice Darío Segara, dice, la disquería del cuarteto era Feria Musical en la calle San Martín al 400 y pico. Así es, creo que hasta hace poco estuvo. Es más, cuando empezó el Lagarto, creo que hacía algunas cosas con Feria ¿No era Musical. que tenía como unas bateas así que Claro. vos podías ir y sacabas Sí, directamente? todo Claro. eso. Era el después. Totalmente, sí. El Lagarto te lloré la idea a vos. Es así, el tiempo dirá eso. Él ponía un disco de vinilo. Ponía disco, Lagarto, sí. Dice, hola chicos, dice, quiero alfajores, los más ricos de Córdoba son chamados, dice Alejandro, que ya se puso la camiseta. Muy bien. Hola chicos, soy con el celu desde la cama, desde barrio Cabañas de Pilar, quiero alfajores, dice Cari. Y un montón de mensajes, y nos cuentan acá que el programa lo pasaban los sábados en el año 75, más o menos. Hasta el Dice, 79. Yo tenía 6 años, dice Darío Segarra. Qué lindo, che. ¿Cómo hemos amenizado la noche con música, no? Claro. ¿Y querés que sigamos hablando de música? ¿Hay más? Sí, pero en este caso no vamos a escuchar, pero sí vamos a contar una historia que tiene que ver con música, con Córdoba. Si uno piensa en una estación del año que Córdoba es linda, es en otoño. Es en otoño, sin duda, es la que estamos. Sí. Estos últimos par de días con esta lloviznita ha sido A mí medio me raro. gusta, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gusta? Me gusta las hojas encharcadas. ¿te gusta? Así, el enchastre ese de hojas con Sí. unas gotitas me gusta. Pero hay sin dudas en el Córdoba en otoño, este tan famoso, una canción que es prácticamente un himno. Sí. Que se llama Córdoba en otoño, Córdoba en justamente. otoño. Que si yo te pregunto quién la hizo, ¿quién te viene a la cabeza Y a mí, inmediatamente? de Pablo Lozano se ¿Viste? me viene. Yo creo que es de Pablo Lozano. Todo el mundo lo tiene como una referencia inmediata a Pablo Lozano. Es más, en este verano, una obra en Carlos Paz, bien argentino, creo que era, en algún momento participaba Pablo Lozano y salía a cantar esta canción y la verdad que es extraordinario. Pero vamos a derribar un mito. Córdoba en otoño no es de Pablo Lozano. Nos retiramos. Córdoba en otoño es una canción de Raúl Montalcini, un autor cordobés conocido como El Gringo, o el Iguana le decían también a Raúl. Sí. Tiene canciones como Caballero de Ley, aquel himno a Jardín Florido Claro, que los del sí, Suquía sí. popularizaron tanto. Ira. Exactamente, con Cachito. Un día traemos la guitarra. Sí, Freddy. tranquilamente. La cantata de la Fundación, que lo han hecho muchas veces los rundunes, Sí. que era todo un desarrollo hasta Sí. que después empezaba la canción en sí. Como que no arranca nunca. Parece que no va a arrancar nunca, ¿viste? ¿No? Cordobés, guitarrero y cantor. Sí. El abuelo gringo. Cordobés, guitarrero y cantor. Bueno, son todas Sí. canciones de Raúl Montalcini que por ahí no han sido tan reconocidas por su interpretación. Es el señor que acaba de aparecer. Exactamente, A ver, ese es el gringo Raúl Montalcini. Mirá vos. Sino que por otras formaciones, otros grupos musicales de Córdoba que le dieron un reconocimiento extraordinario. Había nacido en El Arañado, aquí provincia de Córdoba, teniendo solo 12 años. El centro del universo, el arañado. Exactamente. Y ahí está el árbol arañado. Claro. Sí. Y se viene a los 12 años a vivir a Córdoba, fundamentalmente por una cuestión de educación, buscando un buen colegio. Se anota en el Pío X. Muy bien. Donde usted también ha egresado. pasado por esas aulas. Con razón me suena, porque me parece que en los actos los habían nombrado. Puede ser, Sí, es sí. un exalumno notable, digamos, del Pío X. No es mi caso. Y a partir de ahí, dicen que él recorría un poco Córdoba muchas veces caminando y se empieza a enamorar de esta ciudad
como para empezar a tirar sus primeros versos. Escribía, en un momento probó con la Facultad de Abogacía, no siguió, probó con Ciencias Económicas, no siguió, para terminar laburando en Kaiser, en la Renault. Claro. Ese empezó siendo el primer laburo que tuvo Raúl Montalcini. Una vez, escribiendo versos y tratando de llegar a algún lado, recibe alguna de sus letras, mirá quién voy a traer a la memoria, don Félix Gijena Luque. A los amantes de Jesús María era el personaje. El personaje. Hoy comparado, no sé con qué, con Nicolás Membrini, que el payador, pero era otra cosa. No, era... Félix Gijena era el relator de la doma. Era un atractivo por sí mismo, era ver Jesús María o escuchar Jesús María para escucharlo. Que hoy se llama así, en la parte donde están ahí en Jesús María, los narradores y demás. Exactamente. Bueno, él recibe estos textos y bueno, le dice, pibe, dele para adelante porque usted es bueno con las canciones. Hace toda una carrera, desarrolla toda una carrera muy interesante con estas canciones tan destacadas que hemos visto, hasta que allá por el año 1989, un día estaba en su casa, en una habitación donde él poco se ponía a componer, a escribir las letras, y su hijo, Fernando Montalcini, lo estaba escuchando desde el living. Tiraba por ahí parte de la letra Raúl y Fernando escuchaba con su guitarra del otro lado. De pronto se da cuenta que a Raúl no le venía la música y Fernando del otro lado, y estas son palabras textuales de él, le dice: viejo boludo, esta es la música que le vamos a poner a Córdoba en otoño. Me encantó. Nos lo contó él particularmente, Fernando nos contó esta historia. Esta es la música para esta canción que vos estás cantando. Que es hermosa, es muy hermosa. linda, es muy linda. Es un gran himno de Córdoba. Se unen padre e hijo, la letra de Raúl, la música de Fernando y terminan haciendo esta canción espectacular que tiene, y fíjense, un detalle muy especial que creo que poca gente conoce. Córdoba en otoño es un homenaje al cordobazo de mayo del 69. Que muy pronto, me sorprende el dato, vamos a hablar. Para fin de mes vamos a hacer un especial sobre Si es que la programación de este canal nos permite todavía. Sí, todavía nos estar mantienen al aire. al Seguimos aire. 4 más. Después de los excesos que hemos tenido en estos primeros 4. Primero 4, hoy estamos cumpliendo el mesario. Bueno, acá dicen, muy lindo el programa, quiero participar por los alfajores. Dice, hola, quiero alfajores también. Dice, repitan, ¿qué días está dando vuelta la calecita? La calecita da vueltas, me encanta el concepto. Alejandro dice, los martes, después de Telenoche, pero después el episodio completo se sube a YouTube. Es más, ya estamos ya casi con la misma cantidad de reproducciones que el recital de Lady Gaga en Río. Más o menos, estamos ahí. Sí, 10 menos, 12 menos. Hoy chequeé el número, perfecto. Bueno, y había un detalle, ¿te acordás que nos había contado Fernando también? Que lo hace con una guitarra eléctrica. Una guitarra eléctrica. No con una guitarra criolla. La música la hace con una guitarra eléctrica. Y medio basándose un poco, Fer, está entre nosotros todavía. Raúl falleció, justamente por eso lo traemos también al recuerdo. Un día como el de ayer, un 5 de mayo del 2014. Fernando dice, es muy fanático del Flaco Spinetta y de Cerati. Claro. Y de ahí un poco se basa también para ponerle algunos acordes de la música. La inspiración. Sí. La canción es preciosa. Y les pregunto, me inquieto con esto. ¿El barrio más lindo en otoño en Córdoba? Y después le voy a preguntar cuál es el pueblo más lindo en otoño. No sé si es un barrio, pero yo cada vez que paso por el Parque Sarmiento es extraordinario. Parque Sarmiento. ¿Vos? Y estoy pensando algún barrio que tenga veredas anchas y árboles que caigan las hojas. A mí también me gustan las hojas en el piso, pero en la vereda del vecino. No juntar las propias. La mía no, eso es un trabajo. Muy linda la casa del frente. Sí. Cuando camino, hojas. qué lindo que es Córdoba en otoño, y llego a mi casa, veo la vereda y digo, ¿cómo odio Qué Córdoba en costumbre otoño? era antes juntar y quemar esas hojas, Sí, ¿no? Era un sí, clásico la quemada Todavía de la hoja. yo por ahí veo algunas columnas Existe, de humo existe. en barrios muy coquetos de la ciudad quemando hojas. ¿Barrio? ¿Un General Paz? Puede ser General Paz, puede ser Jardín. También, con los árboles. A mí me gusta mucho Villa Cabrera. Villa Cabrera, Sí, también. ahí a la altura de la iglesia del Peña, por ahí me encanta en otoño. Esas calles que están casi cerradas por los árboles, ¿no? Sí. Y recorrido o lugar más lindo de la provincia en otoño para mí es el camino entre Ascochinga y Jesús María, o quizá un poquito antes, Agua de Oro, Ascochinga, Jesús María. La E66, que el otro día no me acuerdo de qué estábamos hablando y la nombramos. Ujú. Bueno, esa ruta desde Santa Catalina hasta Ascochinga en otoño es bellísima.
Dice, Sonia hola chicos, me encanta el programa, hoy los descubrí, participo por el sorteo. De Villa Nimí, mirá, cuéntenos también los que nos ven desde el interior, desde dónde nos están viendo, porque vamos a hablar también, recién decíamos que el arañado es el centro del universo, eso es por algo que se le ocurrió a un genio del arañado, que no tiene, es incontrastable, dijo, si yo elijo un punto y el centro del universo y el universo es infinito, yo elijo que el arañado y punto del centro del universo. Pero nombres de pueblos también. En Reveal, por ejemplo, un día vamos a hacer recorrido de los pueblos que puso y nombres ingleses que metió. O sea, ¿es cierto que Belleville, por ejemplo, Sarmiento le cambió el nombre? Claro, era Fraile Muerto. Claro. Fraile Muerto era el nombre original de Belleville. Porque pasaba el tren por ahí y una estación que se llamara Fraile Muerto no quedaba bien. Entonces le pusieron Belleville. In Reveal es francés. Claro. In Reveal es francés. Como la Boulache, Como que era amigo de Sarmiento. Claro. Que, hablando de la Boulache, perdón, pero yo ahí linkeo muchas cosas. Pero en la Boulache hay hablando de alfajores, hay una cosa que comen y venden en las panaderías que solamente se consigue en la Boulache. ¿Qué será? No me puedo acordar ahora el nombre, ya me lo van a decir. Y creo que en Belleville también tienen una panificación que es solamente de ahí y del solamente se compra ahí. En San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, hay un producto que es muy de ellos que se llama las ensaimadas. Que también tiene que ver con la colectividad que predomina en el lugar y que a veces traen productos propios, y he escuchado a un colega de los grandes que tiene Argentina, como Fernando Bravo, que es de ahí, y siempre recuerda las ensaimadas de San Pedro. Hola chicos, buenas noches. Es la primera vez que los veo y me encantó el programa porque me gusta todo lo que es historia. Los felicito, quiero ganarme los alfajores. Besos, bendiciones. Soy de Barrio Panamericano. Mandanos tu nombre, así participas y ya con eso termina. De Paseo por Sal Si Puedes, quiero alfajores. Chamás, Albi y Gustavo. Bueno, Sal Si Puede es el nombre. Sí, totalmente. Una oración es una oración en un pueblo. El que le puso Sal Si Puede, qué crack. Marketing directo. Increíble. ¿Te acordás cuando habían hecho esa campaña turística con los nombres cordobeses en inglés? Sí. No me acuerdo cómo, no recuerdo cómo era Sal Si Puede, pero era muy gracioso los nombres. Yo tengo un mensajito de una nena, Guada, está cumpliendo 9 años. Bien. Oh, Guada, 9. Y dice que le mandemos un saludito, que le encanta el streaming de la Calecita de la Historia, porque aprende mucho de la ciudad. Un beso grande, Guada, 9 años. Feliz cumpleaños. Imagínate la Córdoba del futuro que vas a contar. Y vas a decir, yo escuchaba a 3 viejos que hablaban cuando era chica. Así como nosotros hoy nos acordamos de Bonanza. Bueno, besos para Guada, 9 años. Mi primera vuelta en la Calecita, felicitaciones por el programa, dice Ana Gloria Brida, que nos escribe por YouTube. En YouTube, si nos están viendo, pueden participar y mandarnos mensajes. La verdad que es muy lindo ver en este momento la cantidad de gente que está conectada, que se quedó enganchada y que van a seguir, porque en un rato también viene más programación, en un rato también Fenómeno Barrial viene. Sí, después de nosotros, 10:30. Dice, hola chicos, desde Tancacha los estamos viendo, saludos, hermoso programa. Dice Marcelo, Darío dice desde Barrio Iponá. Bueno, nombre de barrio también algún día vamos a repasar. Sí, bueno, cuando empecemos a hablar de los barrios, sobre las historias de los barrios, los nombres, no terminamos los más. No. ¿Tancacha no eran los pagos de Portales? Aquel que hacía Borges y Álvarez con Javier Portales. Con Olmedo. Así en el Me sillón. parece, mira, lo tengo que chequear. Por ahí nos contestan rápido los que nos ven de ahí y nos dan el dato, pero me parece que era de esa zona. Ahí dice Leandro, dice, abrazo enorme, qué lindo programa, aguante la historia cordobesa. Mi maestra de historia fue la profe Monti del Colegio Presidente Roca, egresado y egresado 2011. Muy bien. Mira vos, yo soy promo 97, ¿vos? 90. ¿Vos? 95. 95. Estamos haciendo la Calecita de la Historia. Acá estamos los martes, después de Telenoche, por YouTube del 12, por el streaming del 12, y también nos están viendo por DirecTV. Y si les gustó mucho y quieren seguir viendo, para mí sigue siendo un gran podcast este programa. Vos lo tirás en un auto, en un viaje, y podés ir escuchándolo y llegamos a lugares infinitos. Tenemos ya como 5 horas más o menos. Claro, tenemos un lindo viajecito podés hacer acompañado. Llegamos a Tucumán. Claro, por lo menos, sí. Rápido. Hola chicos, estoy viendo un poco en diferido, recién los primeros minutos escuchándolos hablar de los tranvías. Mi bisabuelo era conductor del tranvía Tramways, dice Gabriela, que vale escuchar este mensaje Motorman. En un rato. ¿Cuántos iban en el tranvía? ¿2 tipos? ¿El Motorman? Y supo haber 2, supo haber uno solo también en determinado momento, pero generalmente eran 2, sí. El inspector era como el guarda, el chancho. Acá Claro, le dicen. exactamente. Sí, el chancho, bueno, que también hemos contado que cuando ya, con esto del abono,
Cuando Sí. no lo renovabas y subía el inspector y tenías que correr para el fondo, tocar timbre y bajarte. Y bajar. Y cuando no encontrabas el boleto, No encontraba el boleto qué también. momento tenso Qué también, momento, ¿no? sí, Qué sí. mo- Momento de Era mierda. empezar a buscar los bolsillos, dónde quedó, ¿viste? Dónde lo enganchaste. Y si no lo tenías, a Sí. veces te hacían bajar. Vos guardabas el capicúa, el Los resto ba- no los- sabía dónde estaba. ¿Los bajaron alguna vez? No. Sí, a mí sí. Ah, ¿sí? Sí, Sí. a mí un par de veces sí. Yo tomaba la Yo no San me Alfonso, acuerdo. el 160, el amarillo, desde mi casa hasta Ciudad Universitaria. Yo me iba a educación física en Ciudad Universitaria Claro. y eran los colectivos de la San Alfonso. A mí lo peor que me pasó una vez es que me bajé, ¿viste? Cuando te hacías el picante y bajabas con el colectivo medio en movimiento. Sí. Cuando pisé sobre la avenida Sabatini con un poquito de arena, Ah. caí de cabeza al piso y todo el mundo bajándose del colectivo ayudándome para levantarme. Yo que me había bajado como el más picante, claro, y me fui a la... Primera vez que viajaron solos, ¿qué edad? ¿Se acuerdan? En colectivo de... Escuchen esto en casa porque se van a sorprender. Sobre todo hay mucha gente que le da todavía y da cosas mandar a los chicos solos en Bondi. ¿Pero vos? Pero en lo urbano ha sido 10 años por ahí. Bien. Sí, Yo, sí. me acuerdo a los 9. ¿Vos, Fede? Yo exactamente a los 10 Sí, años, por ahí. cuando empecé a irme, yo vivía en Cañada y Colón, me iba a Estación Universitaria ahí en el 160, que doblaba por Cañada, los colectivos pasaban por Cañada, por Figueroa Alcorta. Mira, el Tenía colectivo, 10 metí un años. colectivo hoy, Sí, imposible, ¿no? Sí, no hay forma, Claro. hoy imposible. Leo un par de mensajes que Dale. me sorprendieron. Hola chicos, hay un montón. ¿Y vos, Por Freddy, YouTube. a qué edad viajaste? A los 9. A También los 9 era corto el viaje. Porque yo vivía Boulevard Iliria Chacabuco. Sorry, pero chicos, así como no me Muy bien, acuerdo. me acuerdo. Y de ahí me iba al Pío X en Alberdi. Y cuando un día perdí el abono, me volví caminando. Y de ahí me volví caminando siempre, mintiéndole a mi vieja que me venía en Bondi para andar la calle. Porque empecé, el día que descubrí que me entraba en una galería y salía en la otra, Claro. era No, esperar recorrías que me una zona salir del hermosa, cole aparte. para andar caminando solo por el centro y llegar a casa. Dice Fabricio González, dice, hola chicos, qué lindo el programa, soy de Cormallo, Río Negro, a 120 kilómetros de Bariloche, soy de Córdoba, hace mucho que anda por acá, vivo hace 15 años acá en el sur. Mirá vos, también nos ve mucha gente y le da mucha nostalgia a los cordobeses que están lejos de Córdoba. Sí. Eso es increíble. La Eso es verdad increíble. que es... ¿Han estado fuera de Córdoba mucho tiempo o no? ¿Viviendo no? No, ¿vos? No, un mes lo más. ¿Y tienen familia afuera? Digo, parientes, primos. que se han ido. Digamos, tengo en Buenos Aires, bueno, y después también en otros países. En otros países. Bueno, yo en ¿Cómo realidad se mis extraña? primeros años transcurrí, porque yo soy de Santa Fe. O sea que después vine a vivir aquí a Viniste Córdoba. para acá. A mi viejo lo traslada Fiat Camiones en su momento, que estaba en Sauce Viejo, Santa Fe, y nos vinimos la familia a vivir acá a Córdoba, pero hace ya muchos años, ¿no? Acá empezaron también, Nacho, a tirarte marcas de alfajores. Ajá. Alfajores Doña Tula, de Villa Dolores. Mirá vos. Una locura, dice Lucas Pacheco. Doña Tula. Y nosotros estamos regalando alfajores de chamás. Chamás, sí, Cuatro. sí, chamás, Cuatro cajas de alfajores. ¿Para dónde nos vamos ahora? ¿Tenemos algunas efemérides para recordar? Sí, tenemos, a ver, que tienen que ver con, en primer, íbamos a hablar del Elpidio Torres, pero lo vamos a dejar, lo Dale. vamos a guardar para fin de mes. Porque se está recordando el aniversario de la muerte del Elpidio, ¿no? Claro, exactamente. Vamos a hablar del Cordobazo, vamos a hacer un especial. Y nos vamos a ir muy cerquita de aquí. Nosotros estamos en el Cerro de las Rosas. Algunos van a decir que es Escobar, otros van a decir, no, sí es Cerro. Bueno, sobre la costanera, hoy vos pasás y ves un castillo. Sí, que a Ese todo el mundo castillo le llama la Le atención. llama ¿no? la atención. Bueno, ese castillo es el castillo Berman. ¿Bien? Es un castillo que en la ciudad de Córdoba, su primer dueño fue alguien que nombró Nacho recién, que es Ramón J. Cárcano. Ramón J. Cárcano fue dueño de ese castillo y fue construido en el año 1920 y tiene su réplica exacta, algo que se hacía bastante de manera frecuente, tiene su réplica exacta en Alemania a orillas del río Rin. Una calco. El Suquí y el Rin separados al nacer. Sí, claro, exactamente. Uno de cada lado del océano. Ahí lo están viendo. Claro, creo que es al eso. frente de Villa Seguro. Del otro lado es Sí, Villa Seguro. exactamente. Sí, es allí. Ahora hay toda una urbanización y además hay una empresa que ahora es la dueña de ese lugar. Y Da miedo. ¿por qué efemérides? Porque Ramón J. Cárcano le vende ese castillo a quien después va a ser, digamos, el origen del nombre que tiene hoy, que es el doctor Gregorio Berman, que era médico psiquiatra, amigo, entre otras personalidades, por ejemplo, de Sigmund Freud. Sí, estuvo reunido reunido con él con personalmente. Sigmund Sí, Freud. sí. Tenían Él un vivió grupo de acá. WhatsApp.
Tenía un grupo, sí, que se... ¿Cómo se llamaba? Los locos. Pensé lo mismo. Pensamos lo mismo. Yo les tiro un poquito y ustedes vienen con Claro. la devuelven toda redonda. Bien, el grupo de WhatsApp se llamaba así. Una locura era el grupo. Claro. Sí. Tenían unos planes bárbaros. Los memes que circulaban, me imagino. Perdón, vos después tenés que volver al cole ¿Saben quién mañana. estaba ahí? El Loco Amato también. Claro, El loco. sí. Bueno, y el doctor Berman compra ese castillo y decide instalar un neuropsiquiátrico. Instala Sí. allí un neuropsiquiátrico. También tuvo mucha participación en la reforma universitaria. Claro. Amigo de Diodoro Roca, en esa famosa y descomunal biblioteca que Diodoro tenía en el subsuelo, en el sótano de su casa, ahí en Rivera Indarte 544. Pasó por allí el Che Guevara, Margarita Sirgu, Hipólito Yrigoyen, Ortega y Gasset, bueno, el doctor Berman también. Y comienza a funcionar en ese castillo que estamos viendo, un neuropsiquiátrico. Y su hijo, Claudio Berman, una vez que el doctor Berman muere, hereda el lugar, hereda la profesión, sigue funcionando como neuropsiquiátrico. Después llega en el año 76 el golpe cívico-militar. Claudio Berman debe marchar al exilio, está un tiempo viviendo en otra parte, y cuando regresa a la democracia, en el año 83, es la hija del doctor Berman, Silvia, la que se hace cargo y sigue funcionando el neuropsiquiátrico hasta el año 1995. Ya seguramente van a empezar a llegar más o menos acá. 30 Claro, años. un poquito. Van a llegar No, algunos mirá. mensajes de gente que recuerda ese Sí. lugar y el funcionamiento del neuropsiquiátrico. Bueno, y ahí ya sí la realidad del país comienza a ser otra, comienza a ser diferente. Comienzan los problemas no solo edilicios, sino también económicos. La institución debe sacar un préstamo a diferentes bancos que nunca pudo devolver. Bueno, y uno de los bancos era el acreedor más importante y por eso, bueno, deja de funcionar ya en el año 95. Y esto que comentaba Nacho, que hay algunos intentos, hubo varios intentos como para volverlo a poner en valor y allí hay unas torres. La estructura, claro, ahora hay varios edificios Sí. de un lado y del otro, en esos costados, de ese lado de la costanera. Sí. Y es increíble que por lo menos la estructura, la forma, la torre, todo está. Sigue exactamente a igual. mí me resulta tenebroso, te digo. Es que, bueno, por eso yo decía en los mensajes, porque entre que es un lugar, imaginemos que en 1920 ese sector de la ciudad era absolutamente agreste, no había nada, y de la nada aparecía este castillo. De la nada, y también hay que pensar, siempre tener en cuenta que era como la zona de veraneo. Bueno, Claro, Cerro de la Rosa era era descanso. zona de veraneo. Zona del Suquía, digamos, con un Suquía muy diferente, ¿no? Muy distinto. Agrego 2 datitos más. El doctor Berman fue candidato a gobernador de Córdoba en su momento. Recuerdan que la semana pasada hablamos de Olmos, que había estado Claro, días. días. Bueno, pierde con él justamente en las elecciones del 31. Y queda. Y queda Olmos finalmente como gobernador. Y es uno de los médicos fundadores de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Toma. Fíjate vos, hoy tan criticada. Ya no sé si Argentina pertenece o no, porque No sé. creo que habían decidido que nos íbamos de la organización, porque Donald Trump decidió irse, creo que Seguimos nosotros su paso. también, y bueno, este doctor Berman es uno de los fundadores. Siempre yo argentino. Dice Valeria Cabrera, dice, hermoso programa, son los mejores, quiero los alfajores. Bueno, gracias, nos dice eso por los Claro, alfajores, por los obviamente. alfajores. Está claro. Si no gana, seguiremos siendo los mejores. Claro, y probablemente no. Dice, hola chicos, dice Graciela Borga, dice, qué bueno verlos, fiel a la calecita, los sigo en todos lados. Muy bueno este programa, no me he perdido ninguno hasta ahora. Saludos desde Barrio Jardín. Y si te lo perdiste, bueno, no es tu caso, Graciela, pero los que se lo pueden haber perdido o quieren ver qué hicimos antes, este creo que es el más lindo. Pero si quieren ver lo que hicimos antes, están en YouTube, lo buscan en el 12, ponen la calecita y aparecen los móviles de Seguimos, que no, ¿llevan la cuenta cuántos vamos? Uy, Y más de 12, porque empezamos en febrero Claro, del año sí, pasado, sí. debemos llegar 14, 15. 14, 15 por ahí. Bueno, están preguntando también, obviamente preguntan si hay colectivos mañana. Mañana, hasta ahora, dice Hay. lo que dice la UTA y ha ratificado, solamente se mantuvo 24 horas del paro y en Córdoba mañana va a haber colectivos. Eso es lo que han comunicado también y esto lo recordamos porque mucha gente nos está viendo también con la necesidad de saber eso, cómo se organiza mañana el día. ¿Qué más? Un recuerdito breve más que tiene que ver con esta semana de mayo. Un día 8 de mayo, pero del año 1911, se le ponía el nombre de Parque Sarmiento al Parque Sarmiento.
¿Antes cómo se llamaba? Crisol. Crisol. Hasta ese momento era el Parque Crisol, porque nadie le había puesto un nombre real, pero bueno, en homenaje al que trajo la idea, le habían puesto el Parque Crisol o se lo conocía de esa forma. Que cuando hablamos de las barrancas recién, el salto de Nueva Córdoba, en las barrancas donde está la Cueva del Oso, Sí. es para que ustedes dimensionen lo que eran antes las barrancas que separaban lo que sería Boulevard San Juan. Lo que era, vos salís de la terminal, haces Boulevard Ilia y llegás a San Juan, era un salto. Y la Lugones, La la bajada que hay para llegar a la Lugones, lo tomás como medida de lo que es la escalinata del Coniferal. Claro. Ahí te das cuenta la diferencia en altura entre un lugar y otro. Es el gobernador Félix Garzón el que decide ponerle el nombre de Parque Sarmiento, Claro, porque claro. más o menos para esa época se completan las obras del parque y se estaba recordando un centenario del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Exactamente. Entonces era una época de que a todo había que ponerle Sarmiento. Entonces, en homenaje a esto, al centenario del nacimiento de Domingo Faustino, nuestro parque, hasta ese momento Parque Crisol, pasa a llamarse Parque Sarmiento. Ya nos estamos yendo, después se van a comunicar con los ganadores para en el WhatsApp. Les recuerdo, este número 3516-201-206 es el número de la calecita. Ahí pueden dar todas las vueltas que quieran y los atienden todo el tiempo para hacer viajes, paseos, avisos parroquiales Sí, para la comunidad. exactamente. A ese mismo número o al Instagram de la Calecita, desde mañana con Nacho empezamos a hacer visitas guiadas en lo que es el espacio cultural Museo de las Mujeres, Rivera Indarte 55, donde hicimos allí el último móvil. Al frente de la vieja Enfrente, legislatura. claro, que antiguamente era el Panal, la Casa de los Juárez, un edificio donde hay absolutamente de todo. Que al panal nuevo no le dicen panal por eso, sino porque tiene forma de avispero. Sí. Claro, siempre decimos que hay una Ah. diferencia entre el Panal y el avispero. Sí. Bueno, antiguamente allí en Rivera Indarte 55 era el Panal. Bueno, hablando de avispero, ya en un rato arranca el terror del avispero, de los panales y de todo, que es fenómeno barrial, el lugar donde dos políticos llegan contentos y uno se va triste. Es así. Ese es el programa. Gabriel Silva en un ratito hace pelear gente importante. Cuando de Córdoba. nosotros los descruzamos en la escalera vienen contentos. Después ya no es culpa nuestra. Ya. Nos saludan amablemente y después ya... El otro día, Mestre, ¿cómo se fue el otro día? Más o menos. Más o menos, ¿eh? ¿Y Chamorro? Más o menos, también, se fueron todos. Vos sabés que Ramón me dice Limón a mí, de la época que yo era cronista de Telenoche, siempre iba a hacer las notas con él y me decía, y el otro día le saludo y le digo, ¿qué hace Limón? Y se traía el Javier. Chicos, les cuento que cuando tenía 5 años, hace 60 años, vivíamos a media cuadra de la casa de la Mona Jiménez, por la calle 2, ahora Adolfo Orma, acá en el barrio, estamos hablando, en el Cerro de las Rosas. Sí. Pasaba el bondi y mi mamá me encargaba al chofer para llevarme al colegio Zorrilla de San Martín. Viajaba sola y el chofer me dejaba en la puerta, hacía unas cuadras. Pero claro, hoy no te imaginas decirle al chofer, mira, Le dejo el nene. La nena, déjame el nene en el cole. Claro. Hola, los sigo siempre, me encantan lo que hacen. Dice, amo Córdoba, los miro desde... ¿Qué? Catuna, provincia de La Rioja. Entiendo que es así, Catuna. No sé si escribiste bien, no conozco. Por acá otro mensaje. Dice, Nacho, soy Guillermo. Estuve en la radio Sucesos en el programa de Pailo. Y sabes que fue la primera vez en Córdoba que la marca Alfajores era la primera de Córdoba. Y la Costanera la segunda. La Alfajor de la Mirá, Costanera, claro. Costanera. Ahí en la Chacabuco, Maipú. Muy ¿Qué es esa Muy altura? pituco. Si vos querés regalar Sí, sí, algo sí. de Córdoba, así quedar así como re bien, las colaciones de la Alfajores, Costanera. Sí, totalmente. ¿Todo bien con chamás? Sí, no, pero un día de esto vamos a contar la historia de la Costanera también, sí. Sí, no, la verdad que típico móvil que me hacen hacer pan dulce y las colaciones. Y las empanadas de vigilia también. ¿Hace pan dulce también la Costanera? Sí, pan dulce Mirá. la Costanera Champions League. El último, este año estaba 44.000 pesos el kilo. Bueno. Champions League, en serio. Tranqui. Sí. Pero tenía de todo. ¿Podés llevar 100 gramos? No, creo que no. Puñadito. Che, nos estamos yendo. La verdad que un gusto. Gracias. Nos pregunta si el castillo es de la calle Nazaret. Sí, Claro, del otro la parte lado. atrás, exactamente. Ahora Sí. va a ser un clubhouse, creo. Sí, bueno, bien, algo de hay eso, proyectos. Y me preguntaban por acá, Freddy, decir los nombres. Es cierto, hoy no he dicho los nombres. Mi nombre es Freddy Bustos, Colegio Pío X. Yo soy Nacho Alcántara, Colegio San Antonio de Padua. Federico Silvestre, Colegio Montserrat. El martes que viene, el Montserrat, Colegio de Varones, era la canción antes. Sí. No se puede cantar más. No se canta más. Y vos sabés que un día como el de hoy se decidía que el Montserrat dejara de Así ser es. solo de varones. Se presentó Justo un ese día como el de hoy. Hoy Un mismo. día vamos a comer un asado y no vamos a parar de hablar de Córdoba. Nos vemos en la próxima Saludos a vuelta. Luli Gencarelli también. Chau, Uli. Chau, Gracias, gracias, Luli.
si te digo y te cuento que ando viajando en el tiempo con los ojos bien abiertos y sin mirar el reloj. Y si te digo y te cuento que anduve juntando historias con pedacitos de vidas, con pedacitos de amor. Y de tanto andar andando se me encendía este canto, y así jugando y soñando en invitarte a subir a esta calecita linda que gira y va, que te gira entre colegios y plazas,